Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Expresidente del gobierno español, Felipe González, uno de los presidentes europeos que más conoce América Latina y sigue minuto a minuto, permanentemente, todos los aconteceres de nuestra región en defensa de principios básicos como la democracia. Es un placer poder conversar con usted en persona. Muchas gracias, es un placer para mí. En efecto, yo defiendo la democracia desde que aquí la obtuvimos. Mi objetivo era ayudar a todos los países hermanos de América Latina a recuperar la democracia. Y la democracia de España le ve usted constitución y obviamente un proceso político de transición importantísimo, sí, en el que se tuvieron que entender y tuvieron que pasar páginas. Sin duda alguna, el gran pacto, que fue el primero desde la Constitución de 1812, el gran pacto era el pacto, digamos, entre lo que llamaban las dos Españas, ¿no? De tal manera que pudieran convivir todo el mundo bajo principios que son muy elementales: respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de Derecho, es decir, al ordenamiento jurídico bajo mandato de la Constitución, y el tercer principio, que era respeto al pluralismo democrático. Con esos tres elementos cabíamos todos los españoles, incluso los que estaban en contra de la Constitución, que eran muy minoritarios. Pero por primera vez en España se pactó una Constitución después de los pactos de la Moncloa y un entendimiento entre los españoles que habían vivido divididos desde el siglo XIX y mucho más desde la República, la Guerra Civil, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Franco, etc. Y una larga dictadura. Eso fue lo que se superó. Y lo que sigue siendo para mí el elemento más sensible en todas las políticas, incluida la española, es un pacto de convivencia libre y pacífica. Presidente, como usted tiene esa autoridad moral de haber sido protagonista de la historia de un tránsito a la democracia, ahora estamos viviendo en América Latina un hecho muy puntual y trascendental para la democracia, no solamente de Venezuela, sino el impacto que esto tiene para la región. ¿Cómo podríamos en este momento decir que se puede dar vuelta a la página, como usted también lo vivió, después de tanto dolor, muerte, asesinato, en el caso de la dictadura, fusilamientos, después de situaciones en las que el drama humano y la sensibilidad humana están tan comprometidos, de cara a lo que se puede venir en Venezuela si se logra que el régimen de Nicolás Maduro se vaya? Mira, yo debo confesar, ahora que me preguntan directamente, yo nunca he tenido confianza en que Maduro, que es algo más que un dictador, o es un dictador arbitrario. Algunas dictaduras tienen reglas, son nefastas, pero son reglas. Pero Maduro no cumple ni sus propias reglas, por eso digo, Maduro se comporta como un tirano. Hay una larga tradición en la novelística, y el tirano no cumple ni sus propias reglas cuando no les conviene. Entonces, ¿qué es lo que ha ofertado en realidad la lideresa de todo esto, que es María Corina, sin duda alguna, la que ha creado una nueva y gran esperanza de convivencia democrática y pacífica? Ha hecho un esfuerzo extraordinario, con un apoyo popular e inmenso, por intentar no solo ganar un proceso electoral, que es la condición necesaria, sino ofrecer un acuerdo de convivencia a los vencidos, de tal manera que no se sientan, digamos, se sientan perdedores. No hay manera de arreglarlo, esa es la esencia de la democracia, pero no se sientan perseguidos. Esa era la voluntad, y ha sido la voluntad de María Corina y de Edmundo, voluntad que ha desaprovechado increíblemente lo que queda del chavismo, porque en realidad Maduro ha sido un desastre para Venezuela desde que llegó al poder en 2013 hasta hoy. Las capacidades de generar riqueza en Venezuela se ha reducido en un 80%. En un 80%, el país más rico de América Latina, el que más medios tenía, ha reducido su capacidad
de producir riqueza en un 80% y al mismo tiempo ha perdido casi un 30% de la población, huyendo de ese paraíso supuesto que generaba Maduro. La tragedia de Venezuela solo es comparable a cuando un país es destruido por una inmensa guerra. Y en Venezuela no ha habido guerra. No ha habido guerra, ha habido una tremenda represión, una falta de eficacia en el funcionamiento no solo de las instituciones, en el funcionamiento de la economía, que ha generado no solo una enorme salida del país, que afectará por lo menos a 7,5 millones o 8 millones de venezolanos, sino que ha afectado. Los que se van, además, son la gente que está en condiciones de irse. La gente que no se va es la gente que tiene menos capacidad de iniciativa, menos coraje para buscar la vida donde sea y poder atender a su familia que se queda atrás. Por tanto, el desastre de Venezuela ha intentado ser superado, no solo electoralmente, cumpliendo unas mínimas reglas, porque no han competido en igualdad de condiciones. Y sin competir en igualdad de condiciones, la derrota del chavismo, del madurismo, para ser más preciso, ha sido total. Pero la oferta era una oferta de reconciliación, una oferta de pacto de convivencia. Presidente, estamos en unas horas críticas porque ya han pasado ya una jornada y media desde que los venezolanos se volcaron a las urnas. Y aquí el tema ya es poder constatar con actas en mano realmente que lo que dice la oposición es verdad. Es decir, estamos ante un fraude y ya el papel titánico que ha hecho la sociedad civil, que se reunió y que quiso defender su voto a través de esos comanditos que organizó María Corina Machado, está dando resultados. Ya tienen más del 70% de las actas. En esas actas ya quedó clarísimo que la victoria es para Edmundo González, duplicando a Nicolás Maduro. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué panorama ve usted? Vamos a ver, el sistema fue creado por la empresa española Indra. La gente se olvida de eso. Indra se salió de Venezuela en el momento en que Chávez exigió a Indra tener una participación en la sala de mando de Indra. Y Indra dijo que era una empresa completamente independiente, era absolutamente cierto, que llevaba las elecciones con un sistema parecido a México y Noruega, para entenderlo será, pero que no permitía que hubiera un actor gubernamental dentro del sistema. Así que Indra salió en tiempos de Chávez. Y Chávez se quedó con el sistema de Indra y después, digamos, hizo lo que quiso con él, pero el sistema como tal es un sistema eficiente. Es decir, a las 3 horas de acabar la votación, o a las 4 horas, uno sabe ya lo que ha pasado. Que eso es lo que le ha pasado a Maduro, que cuando tenían escrutados y contrastado el 20% de las circunscripciones de las mesas electorales, y se le había escapado todavía el control y habían dado copia de las actas a la oposición, se dieron cuenta de que las elecciones estaban perdidas. Entonces, él dice que ha habido un hackeo internacional que están investigando y tal, internacional de los suyos. Ellos mismos pararon el sistema porque sabían que estaban perdiendo. Eso es lo que ha pasado. Entonces, la voluntad del pueblo venezolano, la dirección y el liderazgo de María Corina y del mundo, le pidió a la gente que aguantaran hasta tener actas. Cuando tenían el 20 o el 25% de las actas, en la primera parte donde no se veía todavía, el régimen se da cuenta de que ha perdido las elecciones. Y entonces cuando bloquea el conteo, hacen un falso ataque cibernético que no saben, ahora van a poner al menos que a William Sapp a averiguar quién los hackeó, si lo tiene al lado, o sea, lo puede haber hackeado él mismo, ¿no? Y pararon el conteo. Entonces han seguido la gente que ya no recibía las actas o que no querían darle las actas, que son los testigos del mundo, han seguido insistiendo y tienen acumuladas las actas suficientes para saber que han duplicado en votos a Maduro, que lo han duplicado en votos. Entonces Maduro,
que advirtió una y otra vez esto que vemos ahora, una política que es muy inquietante en todas partes. Pero ese de que él decía, si no ganamos nosotros habrá un baño de sangre. ¿Será una amenaza? Si no ganamos habrá un baño de sangre. Bueno, Trump dice, si no gano yo, habrá una tercera guerra mundial. Es más, le ha dicho a los cristianos, si ustedes me votan, ya no tendrán necesidad de votar más, será la última vez que necesiten votar. Entonces, y eso lo estamos dejando pasar todo en una situación mundial verdaderamente catastrófica. En fin, ellos han hackeado su propio sistema para intentar detener lo que no se puede detener. Entonces, lo que ha hecho el esfuerzo del equipo de trabajo de María Corina, a pesar de la cantidad de persecuciones que ha tenido de uno y de otro, y de obstáculos de última hora, no digo los anteriores, de falsear el censo, de no permitir a los exiliados y a los que han salido del país que voten, que han votado una minoría pequeña, no han dejado, ni siquiera dejaron entrar en el centro de votación, Antonio, a entrar a ver. Total, ha habido todas las irregularidades del mundo y todas las turbulencias del mundo, pero a pesar de todo, han ido recuperando actas, actas que contrastan con lo que dice la máquina. Y la máquina no engaña, esos son los votos que han entrado. Sí, porque además la máquina aporta un papel que se va a una urna, es decir, es comprobable físicamente, claro, el voto a voto. Sí, digo, el sistema lo conozco, exacto, porque hace muchos años, estando Chávez en el poder, fue el sistema que puso Indra en marcha. Claro, usted lo conoce. Repito, como el de Noruega. Entonces, si la gente tiene alguna duda, países de un nivel muy sofisticado de democracia tienen un sistema de contabilidad informatizada de votos parecido al de Venezuela, pero sin que nadie pueda meter la mano, claro, con absoluta independencia. Entonces, lo que han hecho estos es hackear su propio sistema y falsearlo. Y sobre eso, presidente, María Corina Machado. María Corina Machado ha sido una mujer que, contra todos los obstáculos, ha logrado ir generando toda esta unión del pueblo venezolano. Le prohibieron viajar en avión, pues buenísimo para ella, porque finalmente recorrió el país por tierra, por vehículo normal, camión, caballo, burro, chalupa, todo esto, y ha habido una gran persecución. Pero Tarek William Saab, que es el fiscal represor de este autoritarismo, de este totalitarismo, ayer la señalaba de ser culpable de esos delitos cibernéticos. ¿Esto es una amenaza? Sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver. ¿Y cómo protegerla? Claro, es difícil protegerla. Hasta ahora no se han atrevido. Y atención, se ha dicho en parte por la protección, entre comillas, de la comunidad internacional, no es verdad. En parte por el respeto que tienen por María Corina, su carácter, su temple y su capacidad de movilizarse por todo el país contra todos los obstáculos, también dentro de las Fuerzas Armadas. Es que cuando la gente analiza Venezuela, yo tengo un paisano que dice que conoce mejor Venezuela que nadie, y mejor que nadie todo lo que pasa en Venezuela. Y yo solo le quiero recordar, que es de mi propio partido, que si lo que afirma es verdad y no lo pongo en duda, espero que mañana no lo niegue. Espero que mañana no diga, yo no sabía nada, yo no me enteraba de esto. No. Más que nadie. O sea, yo soy más modesto, no sé si sé todo. Sé bastante de lo que se está investigando. Entonces María Corina ha creado una movilización con una esperanza absolutamente imposible de frenar. Y además deberían ser, estas cosas solo las dice una persona que es absolutamente independiente como yo en su criterio. Esa esperanza la despertó Chávez, de un tipo parecido, con un estilo completamente diferente y con la categoría intelectual de María Corina, etcétera, etcétera, pero la despertó Chávez. Por tanto, Chávez, que ganaba las elecciones arrasando al principio de su mandato, que después funcionaba arbitrariamente. Expropiese, todas ahí, y así se crearon, entre otras cosas, la tumba como una de las prisiones más funestas del país, porque eran los sótanos de un edificio que ni siquiera estrenaron, preparado para un banco, es decir, todos los horrores. Pero en todo caso, la esperanza, esa movilización popular, es semejante a la que ha conseguido esta mujer.
¿Por qué ocurre el fenómeno de su inhabilitación y de su persecución y de cerrar el pequeño restaurante en el que le dan de comer? Nadie le podía dar ya ni un bocadillo. O de cerrar al empresario que la admite en su casa para que pueda comer, puesto que no le dan de comer a su comitiva en ningún restaurante. No pueden, porque perjudica. Dice, ¿por qué? Entre otras cosas, por la inmensa cobardía del tirano, que tiene que inhabilitarla. Pero en Venezuela, ¿qué está pasando hoy? Está pasando lo que pasó en Barinas, en las últimas elecciones. Y tienen que entenderlo la gente. En Barinas inhabilitaron, bueno, no reconocieron el triunfo del primer candidato que gana en el núcleo familiar de Chávez. Repitieron las elecciones y volvieron a perder. Repitieron una tercera vez y volvieron a perder y pusieron a uno de los grandes prebostes del régimen. Bueno, pues, hoy Venezuela es Barinas. Presidente Felipe González, usted dice que una persona independiente dice lo que dice. Bueno, es que se basa en hechos. Hace 25 años, desde Colombia, periodista, veíamos cómo se llenaba las plazas ovacionando al entonces candidato. Hablo de diciembre del 98, sí. Hugo Chávez Fría. Sí. Y cuando llegamos a cubrir, fue tan impactante que se congregara tanta gente, fue un hito histórico. Ahora resulta que el 4 de julio de 2024 María Corina Machado cierra su campaña y es más la gente aún que la acompaña que lo que pasó con Hugo Chávez Frías. Nadie sabía que esto se podía volver a repetir en ese entonces para que llegara un cambio a Venezuela. Y ahora, para que esa revolución se vaya, lo que ellos llamaron esa revolución, para que se vaya el chavismo definitivamente, en las últimas horas, habitantes de diferentes ciudades de Venezuela han derribado estatuas de Hugo Chávez, sí. Su cabeza la han paseado por las calles, es decir, un hastío de la gente frente a estos 25 años de lo que hicieron, llegando por democracia, por urna. ¿Se irá ese régimen, presidente, o habrá algo más que tendrán que hacer los venezolanos para hacer defender su voto? No tengo la posibilidad de decir hoy, ni siquiera quiero decirlo, que las dictaduras terminan fallando y terminan acabándose. Nadie imaginó nunca que la Unión Soviética desaparecería y que el comunismo que la sujetaba se disolvía como un azucarillo. Por tanto, eso puede ocurrir, y puede ocurrir porque el sistema termina por no funcionar para la supervivencia de los ciudadanos. Pero yo creo que no quiero llegar a ese punto. Lo que quiero es hacer reflexionar sobre el hecho de que incluso con lo que está ocurriendo estas 48 horas, Edmundo González y María Corina siguen ofreciendo al Partido Socialista Unificado de Venezuela, etcétera, sea lo que sea, siguen ofreciéndole un pacto de convivencia, siguen ofreciéndole la oportunidad de que sean oposición sin destruirlos. No quieren venganza, ni siquiera quieren exigirle cuentas por esa revolución que es lo que ha sido durante mucho tiempo destructiva para el país. Entonces, a mí me gustaría que me entendieran, porque en este momento hay X número de presos políticos, pero la gente no sabe, en el mundo, pues se olvidan de estas cosas, el 40% son militares. Oye, no son militares educados en otro sistema que no sea el chavismo, pero se creen que están al servicio de su país y no al servicio de una oligarquía, no al servicio de una nomenclatura. Por tanto, lo que quiero decir sobre todo, y es el mensaje que hoy me gustaría dejar, es que mantiene Edmundo González y María Corina la oferta de pactar la transición, de tal manera que la transición no sea una imposición, liquidación de un régimen. Que pierden hoy. Lula lo ha dicho bien. Es decir, usted pierde los votos, pues procura hacerlo mejor la próxima vez para ver si lo gana. Pero si pierde los votos, se va. Bueno, pues en esa propuesta está todavía María Corina y está Edmundo González. Y yo le diría a los próceres del régimen, empezando por los militares, que aprovechen la oportunidad,
que no disparen contra su propio pueblo, que no hagan esa represión y que aprovechen la oportunidad de servir a su país y servir a su país ayudando a la reconciliación. Yo creo que ya no pueden renunciar a más cosas que las que han renunciado proponiendo ese pacto de reconciliación, pues no le están pidiendo cuentas a nadie y tienen cuentas que ajustar. Hombre, ante la historia, ante su propio país, entre otras cosas tienen que ajustar las cuentas de su ruina, que atribuyen al imperio, como dicen. ¿Pero a qué imperio? Pues me resulta muy doloroso, pasa como en Cuba. Cuba es el primer país que dijo que se había liberado del yugo del imperialismo americano, ¿verdad? Eso es el motivo inicial de Cuba. Nosotros tal, somos un país libre. Siempre me acuerdo de una canción que era muy, como siempre, con la gracia cubana, es decir, para la leche que da la vaca, que se la beba el ternero. No queremos saber nada de Estados Unidos. Bueno, y 70 años después, toda la culpa la tiene Estados Unidos. Si ustedes no quieren saber nada de Estados Unidos, y por fin cuando ya no saben nada de Estados Unidos, resulta que la culpa la tiene toda Estados Unidos. Pues lo mismo le está pasando a Maduro. Dice, toda la culpa la tiene Estados Unidos. Oiga, pero es que le va a dar igual. Le va a dar igual que sea Obama, que sea Clinton, que sea Trump, que sea Biden. Le va a dar igual. Cuando Biden le ofrece una oportunidad y hacen el pacto de Barbados, Maduro no está pensando en cumplir el pacto. Está pensando en recibir determinado tipo de ayuda a la que nadie está obligado, como inversiones de empresas americanas, y traicionar el pacto. ¿Qué es lo que ha hecho? Es que ni siquiera ha cumplido el pacto de Barbados. ¿Por qué no hay observadores internacionales, más que lo que señala Maduro, que creen en lo mismo que él, que es cualquier cosa menos la democracia? Pues no hay observadores internacionales porque no han querido que la Unión Europea lo revise. No han querido, naturalmente, que lo revise la OEA. No han querido que haya observadores independientes de verdad. Bueno, hay unas figuras que ahí es el centro Carter al que lo ponen en una situación difícil, pero ¿cuál sería el mensaje? María Corina insiste en que reconozcan, simplemente contrastando las actas con el resultado de las máquinas informáticas, para que se sepa lo que ha votado el venezolano, que se reconozca el resultado y pasar a un proceso de transición. Para colmo, adelantó arbitrariamente una vez más las elecciones para hacerla coincidir con el aniversario de Chávez. Y ahora resulta que de aquí al 10 de enero tenemos una situación en la que ha habido un triunfo claro de la oposición, pero sigue en funciones Maduro. Pero es que le ofrecen pactar la transición. Si uno oye a Edmundo, uno le da la impresión de que es un diplomático sueco. Pues ni siquiera tiene la imagen de un diplomático de buena cabeza, pero de Caribe, ¿no? Bueno, pero si uno lo oye, igual que a María Corina, insisten en pactar la transición. Y yo les digo a los militares, que son los que mandan de verdad, que piensen en esa oferta y que salven al país de esta crisis. ¿Y qué opina usted, presidente, de un hecho muy concreto como que la Unión Europea, cuando decide, ahora en mayo, apenas unos meses, 2 o 3 meses, decide continuar con las sanciones personales en contra de ese círculo que apoya a Maduro, sí decidió aliviar esas sanciones a 4 rectores del Consejo Nacional Electoral, incluido el actual, incluido Amoroso, el viceamoroso, que se ha prestado para presentar a Maduro como el ganador y proclamarlo como el ganador? ¿Por qué la Unión Europea le levanta sanciones antes de que demuestren que efectivamente se iban a comportar como un Consejo Nacional Electoral ecuánime? En principio había una presión para que la Unión Europea levantara las sanciones, que las sanciones para la nomenclatura del régimen era por violación de derechos humanos. Había sanciones de otro tipo, pero las sanciones de la Unión Europea, violación de derechos humanos. Y yo hice una intervención discreta en la Unión Europea diciendo, ¿hay alguna razón
para que ustedes levanten las sanciones a los violadores de derechos humanos. Y esa movida, que sé quién la hizo y quién influía, se paró. Y dijeron, pues no hay ninguna razón. O sea, estos son violadores de derechos humanos y no reconocen que tienen que cambiar la actitud. Y hubo una excepción para ver si conseguían validar un consejo electoral, nacional, un CNE electoral que fuera más imparcial. A la vez hubo una crisis después en el consejo, como saben muy bien. Por tanto, tampoco eran confiables. Pero bueno, digamos que no eran los responsables de las violaciones de derechos humanos directos. Por tanto, aliviar esa tensión para ver si se conseguía un Consejo Nacional Electoral un poco más imparcial, que revisara los censos que estaban falseando todo, que han cambiado las circunscripciones en Venezuela. Yo tengo, lo malo que me pasa es que tengo memoria. Desde que ganaron en 2015 la Asamblea, no solo con mayoría absoluta, sino una mayoría cualificada, anularon las elecciones de Estado Amazonas. Anularon las elecciones. Desde entonces hasta hoy nunca han tenido representación en la Asamblea. O sea, no solo la anularon, sino que no volvieron a convocarlas, para que no tuvieran esos 3 representantes que le daban una mayoría cualificada y destrozaran todas las competencias de la Asamblea que había ganado la oposición en 2015. Y la gente tiene que reflexionar en eso. ¿Por qué hicieron? Aprovechar el tiempo de la votación y el tiempo de la toma de posesión de la siguiente Asamblea, que fue 1 mes y pico, para anular todas las competencias de la Asamblea. Después ya hicieron una nueva Asamblea por su cuenta, una cosa ridícula. Pero aprovecharon ese tiempo de tránsito para hacer las mayores barbaridades del mundo. Por tanto, ahora estamos no con 1 mes y pico de transición, sino desde que se han producido las elecciones hasta el 10 de enero, un tiempo infinito, donde ¿qué puede hacer un tirano en un tiempo infinito? Pues la verdad es que ni él lo sabe. Digo, no tiene talento ni siquiera para saberlo. Lo que le aconsejen algunos de los que le quedan de asesores cubanos, o ahora eso ya no es suficiente y tiene que aconsejarlo Putin. ¿Qué salida le queda a Nicolás Maduro? Porque obviamente que... ¿Pactar con quién? ¿Con los ganadores? Con los ganadores. Y solo le queda una salida: pactar. Lo demás es una espera agónica respecto de su porvenir y el de la nomenclatura. Y algunos son mucho más jóvenes. ¿Y qué puede pactar? Porque él la transición, investigado por la Corte Penal Internacional. Entre otras sobre cosas. Su cabeza pesa una recompensa de $15 millones. Todo eso, por supuesto... La recompensa de $15 millones, este es distinto. Lo más grave de todo lo que tiene es un expediente en la Corte Penal Internacional. Y todavía tiene 61 años. Pero es que en ese expediente hay más gente. O sea que ya, digamos, la Corte Penal tiene muchos datos respecto de lo que ha pasado y cuál es el organigrama de la violación de derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad que se han ido cometiendo en Venezuela. Por tanto, tiene mucha más necesidad que la oposición en esos términos, no en términos de supervivencia física, tiene mucho dinero por ahí, por todas partes, tiene mucha más necesidad de llegar a un pacto de transición. Y yo lo que de verdad aconsejo, y lo aconsejo no porque me fíe de él, sino porque es la política de los que han ganado de manera abrumadoramente mayoritaria, María Corina, con Edmundo, etc. Esa es su política. No es lo que me sale a mí. Lo que me sale a mí es que devuelvan lo que han robado para pagar la deuda de Venezuela. Y me parecería, digamos, en términos de justicia, me parecería más justo. Pero en términos de justicia histórica, lo que me parece más justo es que se reconcilien los venezolanos entre sí y que no volvamos a ver aparecer a estos tipos en las motos que son tan peligrosos por las calles pegando tiros. Lo que quiero es que eso se arregle y que se arregle en los cerros, no solo que se arregle en la burbuja que han creado entre ellos, porque esta nomenclatura ha creado una burbuja en Caracas donde la gente pues se cree que está en Miami, con restaurantes de lujo, con fiestas de no sé qué.
pero el 80% de Venezuela está sufriendo. Entonces yo prefiero que dejen de sufrir y que se vayan arreglando las cosas, pactando que el PSPV, que dicen que es el partido que gobierna, tenga una oportunidad de hacer oposición dentro de las instituciones y la oportunidad de ganar si gana. Pues yo creo que tardarán mucho tiempo en ganar o en recuperar el poder si lo hicieran bien. Es muy difícil que lo hagan bien. Entre otras cosas, Maduro tendría que madurar, cosa que es imposible. El Canal de las Américas. Mire lo que está alertando Antonio Ledesma. Antonio Ledesma dice que Maduro ordena el secuestro de María Corina Machado. Nos llega información desde Venezuela que efectivos policiales buscarán apresarla, al igual que a otros líderes del comando de campaña. Se trata de una dictadura que procede sin miramientos a la hora de vulnerar derechos humanos. Tarek William Saab ya la señalaba de ese delito cibernético, de haber hackeado. Si llegan a tocar a María Corina Machado, si el régimen llega a tocar a María Corina Machado, ¿qué pasa? Que su destino es la Corte Penal Internacional. Lo repetiré una vez más para que se sepa. Tardará más o tardará menos, pero su ruta se encaminará a la Corte Penal Internacional y arrastrará con ellos a todos los que tengan una complicidad directa. Por tanto, no es que esté jugando con su propia tiranía personal, es que está jugando con la vida de mucha gente y el futuro de mucha gente y de gente joven. Yo recuerdo las declaraciones de hace pocos días del hijo de Maduro. Entonces, pues estos que se supone que están en contra de las monarquías, pero todos crean monarquías hereditarias. Hechos concretos también en América Latina. Hay un grupo de países que han sido muy enfáticos en rechazar lo que está pasando. La autoproclamación de Nicolás Maduro es una lista muy larga en la que, bueno, hay muchos países. El papel que está jugando hoy Lula da Silva. Ese Lula da Silva... Boric, muy importante. Lula da Silva lo resaltamos porque ha sido el primero en convocar precisamente que se haga todo el recuento y porque Lula da Silva simbólicamente en el pasado fue el gran aliado de esa idea del socialismo del siglo XXI, de Chávez, incluso aliado de Maduro hasta hace poco, y ahora exige con Celso Amorín, su ex canciller, su asesor internacional, que las actas se den a conocer. Está cumpliendo un papel fundamental que incluso hace meses o pocos meses muchos ni siquiera se imaginarían que lo hiciera. Bueno, ¿Cómo lo describe usted? Yo conozco a Lula desde... cuando yo gané las elecciones, él ya fue candidato. Ganó 20 años después, pero en el 82 él ya fue candidato. Lo conozco muy bien. Y tenía un freno para ejercer el liderazgo que le corresponde, porque el peso de Brasil en América Latina es el que es. Por tanto, le corresponde un liderazgo y lo que diga y lo que haga es sensible para. Ahora, durante mucho tiempo compró un cuento, y es que si en Venezuela pasaba algo que desestabilizara al régimen, en Brasil también. Y por tanto, él creía que el ejemplo de Venezuela en términos de intervención exterior, era algo que le afectaba, lo cual nunca ha sido verdad, porque nunca ha habido ni una sola política de Lula que se parezca a las políticas que hizo Chávez ni que ha hecho Maduro. Más bien lo contrario. Por tanto, Lula al final lo que le corresponde, ha hecho lo que le corresponde. Oiga usted, si usted pierde las elecciones se va y trata de recuperar electoralmente el poder cuando le toque. Entonces yo le aconsejo que reconozca los resultados. Y el peso de Lula es indiscutible, pero el peso moral de Boric, que ha tenido bastantes exiliados, Chile, bastante exiliados en Venezuela, el peso moral de Boric es inapreciable. Realmente es. Un ejemplo, yo a veces oigo decir las tonterías que se dicen, ¿no? ¿Verdad? A mí me molestan todas las posiciones de extrema izquierda, de extrema derecha, etcétera, porque no es el centro
no es la centralidad sobre la que se articula una política de convivencia y una política de reforma, que es lo que los países quieren. Por tanto, no podemos depender de los extremos. Entonces, cuando oigo aquí a alguno aparecer en televisión diciendo Boric, que es de los de Podemos, ¿quién les ha contado esa estupidez? Está defendiendo los valores de la democracia como nadie en América Latina, y le da igual que la violación de los valores democráticos las produzca alguien con una bandera que se dice de izquierda o que se dice de derecha. Él ha condenado el régimen de Ortega, que es peor que el de Somoza. Lo digo yo, que ayudé a la revolución sandinista y al gobierno sandinista, y de todas maneras fue en Venezuela donde convencimos a Ortega, Carlos Andrés Pérez y yo, de que tenía que entregar el poder a Violeta Chamorro, cuando íbamos a la toma de posesión de Elwin. Imagínense la historia que hay por detrás. Allí lo convencimos. Pero una vez que entregó el poder, dijo nunca más, y recibió un mensaje que en público es la primera vez que lo voy a decir. Un mensaje que era muy de Fidel: lo que se gana por las armas no se entrega por los votos. Interesante, muy interesante. Esas memorias históricas. Aquí estuvo Sergio Ramírez, escritor, sí, claro. Hace pocas horas, haciendo también esta reflexión sobre democracia, cómo pasaron de esa revolución sandinista a llegar al poder por democracia, por voto, y luego ahora Sergio Ramírez perseguido por el mismo Daniel Ortega, con quien combatió. No solo perseguido, exiliado, amenazado. Pero bueno, no solo perseguido. Sí. Este Ortega Murillo, binomio. Eso es. No solo lo expulsan del país, no solo le allanan su casa y se quedan con sus libros, no solo le quitan la nacionalidad, como hicieron los nazis con Willy Brandt, no solo le quitan la nacionalidad, sino que le quitan algo que nunca usó, es el título de abogado. Hasta ahí puede llegar la besanía de un tipo como Ortega. Ortega es, empeorando la comparación, lo mismo que Somoza. Entonces la gente tiene que comprender eso, y yo se lo digo muchas veces a Sergio. En fin, le tengo mucho aprecio. Es que yo estaba ayudando a Nicaragua cuando él estaba ahí, en medio de ese grupo. Y él estaba siempre como lo que es. O sea, él no ha variado, ¿eh? Él creía en una revolución, entre comillas, democrática, que traicionaron estos que enseguida se hicieron con la piñata. Presidente, un mensaje hoy para los venezolanos antes de despedirnos, y para todos aquellos líderes que están en funciones, en sus gobiernos, presidiendo, ministros de Relaciones Exteriores, expresidentes, sobre el tema de hacer valer el voto hoy en Venezuela. No hay prioridad mayor hoy que hacer valer el voto, y no hay prioridad mayor acompañando a hacer valer el voto, que apoyar el proyecto que subyace en ese triunfo electoral. Porque el triunfo electoral se ha hecho con un discurso que es ganar al madurismo, pero ese discurso va acompañado de una oferta de pacto de reconciliación. Entonces, las dos cosas, por favor, no quiero que se olviden, porque los ciudadanos en la calle tienen que tener en cuenta que los dos mensajes que trascienden de María Corina Machado y de Edmundo González son estos dos: que reconozcan el resultado, por tanto tienen que dejar el poder, y que pacten la transición, es decir, que podrían volver a competir, que no los van a eliminar para entendernos, ¿no? Van a reconocer su representación. La representación es del 30%, pues tienen el 30%. ¿Qué se le va a hacer? Que trabajen, y que alguna vez trabajen bien, para ver si recuperan un poco más. Yo no lo creo, pero ese es el camino. Y eso se lo pido hoy a los venezolanos de verdad. Se lo pido con angustia. ¿Por qué? Vamos a ver. Si Maduro se resiste a reconocer los resultados que son ya
más que evidente y en cifras poco discutibles, habrá otros 2 millones de venezolanos que desesperados abandonarán Venezuela. Y si otros 2 millones de venezolanos, bueno, en el último año y medio ha habido un porcentaje de la población cubana que se ha ido, que se ha ido ya, que sale despavorida. Pero bueno, si otros 2 millones de venezolanos se van de Venezuela, el problema internacional que tenemos es un problema serísimo. ¿Por qué? Porque la competencia, desgraciadamente la competencia electoral, en muchos países la extrema derecha quiere echar a los inmigrantes. Y eso arrastra a mucha gente dentro del debate interno de los países. Nada, va a esperar, frenar la inmigración. Por tanto, el mensaje, lo repito, reconocimiento de los resultados contrastadamente, actas frente a lo que dice la máquina. La máquina no se equivoca, esta no engaña. Entonces hay que tener el acta y lo que ha dicho la máquina, que es el sentido del voto. Segundo, que no se olvide que la intención de este triunfo no solo es cambiar el destino de Venezuela, sino cambiarlo mediante la reconciliación entre los venezolanos. Y por tanto hay un pacto de transición. Es lo que más me cuesta decir, porque creo que hay comportamientos, ha habido comportamientos que, aplicando la justicia stricto sensu, son intolerables, insoportables. Pero aplicando un criterio de justicia histórica, de recuperar la convivencia, de recuperar la libertad, de darle un impulso de desarrollo a un país tan rico, uno puede pensárselo. Y es por eso por lo que apoyo de manera irrestricta la propuesta de Edmundo González y de María Corina. Y le pido a los venezolanos que la apoyen, y que la apoyen con un comportamiento claramente de oferta pacífica, de reconciliación. Y le pido a los otros que solo se sujetan por los sables, que los sables no los amparen. Por eso la foto, la imagen de algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional, de la Guardia, poniendo las armas y uniéndose a la gente. Son imágenes que hasta el momento han sido esporádicas, pero ojalá se repitan. Le quiero agradecer muchísimo, señor expresidente del Gobierno español, Felipe González, por varias cosas en nombre de la audiencia, por las reflexiones profundas sobre la democracia, por traer anécdotas históricas que pueden servir de espejo fundamental en este momento tan importante para la democracia de América Latina, y por contarme esas cosas que por primera vez las ha dicho en público. Así que gracias por la confianza. Ha sido muy rica esta conversación y ha enriquecido usted mucho esta transmisión de NTN 24 durante ya varias jornadas, obviamente acompañando a los compatriotas venezolanos, los que están en Venezuela, pero sobre todo con los que convivimos en Colombia, 3 millones, los que están aquí en España, cerca de 500.000. Muchas gracias. Ha sido muy rico conversar con usted. Gracias a vosotros, es un placer. Y no olviden algo que decía el Gabo, y tenía razón. Hay anécdotas que llevan a la categoría. Cuando uno explica la categoría es demasiado abstracta, pero la anécdota te lleva a la categoría, a lo que la gente entiende.